Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Alicia Morales de López. Asisto a la Iglesia Ministerios de Benecer Zona 5. Actualmente sirvo en el Departamento de Alabanza y en el Departamento de Tesoros del Ministerio. Pues quiero aprovechar este momento, esta oportunidad para contarles un poco de lo que ha sido el testimonio de mi vida, cómo fue que llegué a Cristo. Y quiero iniciar contándoles que de mi mamá. Mi mamá vivió en los Estados Unidos por unos años y ahí conoció a Cristo Jesús, aceptó a Cristo Jesús en su corazón y asistía a una iglesia. Se regresó a vivir a Guatemala y asistió también a una iglesia cristiana aquí, se congregó en una iglesia cristiana evangélica y conoció a mi papá. Mi papá viajaba, era agrónomo y rentaba habitaciones de acuerdo al lugar donde le tocaba trabajar, y así conoció a mi mamá. Tuvieron una relación y mi mamá resultó embarazada y le fue a hablar al pastor de esa iglesia. Lamentablemente no fue muy bien recibida la noticia y mi mamá se tuvo que retirar de la iglesia y se apartó del Señor. Pero ahí venía yo en camino con una promesa de parte del Señor para mi mamá. Nací, ¿verdad? Crecí con mi mamá. Mi papá pues fue un papá ausente debido a que él tenía a su esposa y tenía pues algunas otras relaciones no apropiadas. Desde muy pequeña yo fui muy atacada por el enemigo, que el Señor lo reprenda, con muchas enfermedades. Me enfermé mucho de los riñones. A causa de esta enfermedad yo padecía de fiebres demasiado altas y los médicos decían de que yo deliraba porque miraba cosas, pero yo tengo la total certeza de que era el enemigo el que me estaba atacando. Pues yo tenía veía algunas cosas, ¿verdad?, que me atacaban, pero los doctores decían que era a causa de las altas fiebres que yo tenía. También fui muy atacada pues por la relación inadecuada de mi papá con mi mamá. Pues hubo muchos problemas con su esposa y su esposa en ese entonces, ella aceptó a Cristo y falleció ya. Intentó raptarme de mi casa. No olvido esa escena, ¿verdad?, porque llegó con un carro del ejército para quererme abducir de mi casa y tuvieron que sacarme a mí escondida para que no me hicieran daño. Entonces todo esto lo cuento como testimonio de que el Señor en todo momento me guardó y que el enemigo con un objetivo quería destruir mi vida. También tuve muchos ataques de niña referente a personas que tenían malas intenciones hacia conmigo. Afortunadamente nunca lograron hacerme nada porque el Señor, estoy segura, me protegió. Pero fue un ataque constante de parte del enemigo de destruir mi alma, mi personalidad. Mi mamá toda la vida trabajó, ¿verdad? Toda la vida trabajó, me cuidaba mi abuelita, pero en ese tiempo que me cuidaba había una tía abuela y una tía que era hija de la tía abuela que me invitaban constantemente a asistir a una iglesia cristiana. Me llevaban cada domingo, cada 15 días. Y ellas fueron muy pacientes y muy buenas conmigo al llevarme. Yo no sé si afortunadamente, ¿verdad?, pero no me gustaba el área de niños. Entonces yo tenía como 5 o 6 años y me quedaba escuchando la prédica del apóstol en ese entonces. Pasaron muchos años de esa manera, ¿verdad? Y yo bendigo a esta tía abuela y a esta tía que se ocuparon de mí en ese tiempo, porque eso marcó, desde ese momento el Señor empezó a marcar mi vida para poderle conocer a Él más adelante. Cambio de vida. Cambio de vida. Yo no sé si afortunadamente, ¿verdad?, pero no me gustaba el área de niños. Entonces yo tenía como 5 o 6 años y me quedaba escuchando la prédica del apóstol en ese entonces.
pasaron muchos años de esa manera, ¿verdad? Y yo bendigo a esta tía abuela y a esta tía que se ocuparon de mí en ese tiempo, porque eso marcó, desde ese momento el Señor empezó a marcar mi vida para poderle conocer a Él más adelante. Llegué a mi preadolescencia, estoy hablando entre los 10 y 13 años, y yo me alejé de la costumbre que me habían inculcado mi tía abuela y mi tía de frecuentar la iglesia. Entonces empecé a tener, porque pasábamos una necesidad económica complicada en mi casa, porque mi mamá era la que trabajaba solamente. Empecé a tener yo trabajos temporales, ¿verdad? Como vacacionista. Y en estos trabajos temporales yo empecé a tener amigos y amigas mayores a mí. Y estos amigos y amigas pues me enseñaron vicios, me enseñaron a fumar, me enseñaron a tomar, me llevaban a fiestas, me insinuaban tener candidatos para mí, para tener una relación amorosa. Y yo era muy jovencita. Y pues, como dice Cantares 8:4, ¿verdad? No despertéis el amor hasta que quiera. Y en otras versiones dice, no despertéis el amor hasta que sea el tiempo. Entonces todo esto a mí me adelantó el tiempo. Me adelantó el tiempo, mi inocencia pues fue abruptamente interrumpida, ¿verdad? Por los vicios, por las fiestas. Afortunadamente nunca consumí drogas, pero ya era para mí un vicio el fumar, el tomar a tan corta edad. Y el amor se despertó, ¿verdad? Mi inocencia se vio interrumpida y yo empecé a tener relaciones de novios, que se les llama en el mundo, ¿verdad? Que no son correctas, pero yo tenía esas relaciones de noviazgo por varias razones, ¿verdad? Primero porque fui incentivada a hacerlo, ¿verdad? Se me fue permitido y yo vi la tentación y como niña curiosa a esa edad lo tomé. Lo otro por las compañías que yo tenía, ¿verdad? Y también una causa muy importante es porque la falta de amor que generó en mi corazón la ausencia de mi papá me hacía inconscientemente buscar el amor donde no lo estaba. Yo no me sentía amada, yo no me sentía cubierta, yo no me sentía protegida y nos hace reflexionar de qué tan importante es el padre en la vida de los hijos. Yo no tuve esa oportunidad de tenerlo todo el tiempo y me hizo falta porque me creó mucha inseguridad. Y esta inseguridad, temor, sentirse uno menos que las demás señoritas, sumado a que uno tiene carencia de recursos, causa una frustración muy grande en el corazón. Y todo eso no es justificación, pero me orilló en ese momento a tomar caminos que no eran correctos. Pero como Dios es un Dios misericordioso y Dios no se olvida, el Señor no se olvidó de cómo mi mamá le sirvió cuando estaba en los Estados Unidos, cómo mi mamá intentó cambiar o corregir el camino que había tomado aquí en Guatemala. El Señor no se olvidó, aunque ella se haya alejado, el Señor no se olvidó y se acordó de mí. Entonces, recuerdo que fue un domingo, entonces empecé a tener yo la necesidad de frecuentar, porque era un vacío que yo sentía dentro de mí. Empecé a tener la necesidad de buscar nuevamente la iglesia donde mis tías me llevaban. Entonces empezaba y pues como yo tenía limitación económica, con 1 quetzal, con 2 quetzales yo me iba y venía y yo sentía una gran paz cuando yo iba a la iglesia. Pero cuando yo regresaba a mi casa sentía como un enojo, como un vacío, como que yo no estaba conforme. Algo, estoy segura, el Espíritu Santo removía dentro de mí cada vez que yo iba a la iglesia, que me hacía sentirme incómoda con la vida que yo estaba llevando. Entonces fue un domingo, recuerdo que era discipulado de jóvenes en el sótano de la iglesia. Y llegué, yo no practicaba el evangelio, no era cristiana, pero iba. Entonces me fui al sótano de la iglesia y pues había discipulado y se levantaban, habían muchos dones, muchas profecías y el Señor me habló.
Me recuerdo ese día como que fuera ayer, que fue un 9 de mayo de 1993. El Señor me habló a mi corazón y me dijo: tú sí eres amada, tú sí fuiste deseada y tú eres mi hija. Desde ese momento decidí que no iba a faltar a la iglesia. Me enamoré del Señor. Me enamoré del Señor y pues como teníamos una situación económica complicada, pues yo ahorraba lo que podía de mis buses del colegio para tener para el domingo y poder pagar mi bus para ir a la iglesia. Pero habían días que yo no tenía dinero. Entonces yo le decía: Señor, hoy no voy a ir porque no tengo dinero. Tú lo sabes. Pero el Señor jamás me dejó sin dinero. Yo me encontraba el dinero tirado en la calle, me encontraba un billete de 10, un billete de 20 y pues en ese año era dinero. Ahorita quizás no, ¿verdad? Pero en ese tiempo era dinero. Yo tenía para mis pasajes, nunca me faltó porque el Señor nunca permitió que me hiciera falta dinero para poder ir a la iglesia. Pero como era todavía jovencita, pues yo dependía mucho del permiso de mi mamá para ir a la iglesia y pues la situación económica se complicaba. Y pues ella en algún momento al tener esta mala experiencia de su embarazo conmigo, que tuvo que salir de la iglesia, se rehusaba a regresar a la iglesia, se rehusaba a aceptar la autoridad de los pastores, se rehusaba a recibir ayuda. Entonces yo le oraba mucho al Señor por mi mamá, ¿verdad? Y porque nos ayudara económicamente, porque la situación era complicada y yo le decía: Señor, ayúdame a ayudar a mi mamá, ayúdame, Señor, a dar un buen testimonio de lo que tú haces en mi vida. Entonces empecé con mi abuelita. Mi abuelita era de la religión tradicional muy radical, y yo le decía: mami, le decía yo, mami fina. Entonces le decía: mira, si el Señor es real, si el Señor existe, y me decía: ya no me hables de eso, porque yo no creo. Entonces yo le decía: bueno, entonces dame la oportunidad de leerte la Biblia. Bueno, me decía. Entonces yo le leía la palabra y yo no entendía absolutamente nada. Yo decía: que no me pregunte porque no entiendo. Pero yo le leía la palabra y llegó un momento en que ella enfermó, porque ya era grande, ¿verdad? Enfermó y yo recuerdo que la tía abuela que me llevaba a la iglesia oró por ella y ella aceptó al Señor. Cambio de vida. Cambio de vida. Empecé con mi abuelita. Mi abuelita era de la religión tradicional muy radical, y yo le decía: mami, le decía yo, mami fina. Entonces le decía: mira, si el Señor es real, si el Señor existe, y me decía: ya no me hables de eso, porque yo no creo. Entonces yo le decía: bueno, entonces dame la oportunidad de leerte la Biblia. Bueno, me decía. Entonces yo le leía la palabra y yo no entendía absolutamente nada. Yo decía: que no me pregunte porque no entiendo. Pero yo le leía la palabra y llegó un momento en que ella enfermó, porque ya era grande, ¿verdad? Enfermó y yo recuerdo que la tía abuela que me llevaba a la iglesia oró por ella y ella aceptó al Señor. Pasaron unos años para que ella partiera, pero aceptó al Señor, ¿verdad? Y luego empecé a tener una sed por contar lo que el Señor había hecho en mí, porque el Señor a mí me liberó de la soledad, de la amargura, de la angustia, de la opresión que yo sentía en mi corazón a causa del vacío. El Señor me llenó y yo quería contarle a todo el mundo que el Señor, lo que había hecho el Señor conmigo. Entonces empecé a pedir en la iglesia tratados, que me regalaran tratados, y me iba a la pasarela de mi casa, cerca de mi casa, a repartir tratados. No evangelizaba porque me daba vergüenza, pero compartía los tratados. Luego el Señor me incentivó
¿verdad? Para que yo evangelizara a mi hermanita. Tengo una hermana pequeña y la empecé a evangelizar. Ella tenía 8 años y la empecé a evangelizar y ella aceptó al Señor y empezó a asistir a la iglesia conmigo, se bautizó y al año recuerdo que lo que más me costó en mi corazón fue que el Señor me pidió que evangelizara a mi papá. Yo tenía un gran resentimiento contra mi papá por no haber estado conmigo, por no haberme cuidado y por no haberme proveído de los recursos necesarios para yo salir adelante. Entonces yo le decía, no, Señor, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, pero manda a otro, a un varón ahí en la calle, si hay un montón predicando. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces, no cabe duda que cuando el Espíritu solicita e incentiva, uno se siente como un fuego por dentro que no puede dejar de hacerlo. Y pues yo con el dolor de mi corazón, que no quería voluntariamente, le dije, papá, el Señor te ama y el Señor te va a perdonar. Y me dijo, no, yo he hecho cosas tan malas que Dios no me va a perdonar. Entonces yo le dije, sí, te va a perdonar el Señor, porque lo único que no te va a perdonar es que no lo aceptes. Pero Él te está llamando, Él te está buscando. Y mi papá se fue. Él nos visitaba cada mes. Al siguiente mes regresó mi papá y él ya estaba convertido y bautizado. Entonces, la promesa que el Señor nos da en Hechos, ¿verdad? Si crees tú, serás salvo tú y tu casa. Y dice una versión, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu familia. Y el Señor llevó a sus pies a mi abuelita, llevó a sus pies a mi hermana, llevó a sus pies a mi papá. Y hacía falta mi mamá. Pero mi mamá sí estaba difícil, estaba muy complicada, pero fue por la situación que nosotros pasamos. Que ella pasó, mejor dicho, que ella pasó. Pues mi mamá fue muy difícil para llegar al Señor por lo que ella había pasado en la iglesia. Pero el Señor es misericordioso y yo sabía que ella estaba dentro de los planes del Señor. La invité a muchas actividades, la evangelicé, me acompañó a la iglesia, pero ella lloraba como niña, pero cuando era la hora del llamado para convertirse o arrepentirse o reconciliarse, ella decía, no paso. Y así pasaron muchos años, hasta que yo deserté de insistirle, de llevarla, y yo le dije, ay Señor, ¿será que mi mamá va a regresar o no va a regresar? Entonces me casé, ¿verdad?, con un hermano de la iglesia y empezamos a recibir a hermanos para el retiro de verano. Ya estábamos nosotros acá en la iglesia, empezamos a hacer filonexia recibiendo a unos hermanos y pues los hermanos fueron muy especiales y mi mamá se preocupó mucho porque yo no he sido una persona muy hacendosa. Entonces se preocupó mucho porque me dijo, ¿qué vas a hacer para darles de comer? ¿Qué vas a cocinar? Entonces me dijo, yo voy a cocinar y traerlos a la casa. Y yo le dije, perfecto. Y ella me hacía los almuerzos y para el receso del almuerzo, en el retiro, yo los llevaba a casa de mi mamá. Y los hermanos la empezaron a evangelizar y ella se negó otra vez. Regresaron los mismos hermanos el siguiente año a mi casa y ella me volvió a cocinar los almuerzos. Y esa vez se rindió mi mamá a los pies de Cristo. Pero esperé 15 años para que eso pasara. 15 años. Pero el Señor fue fiel. El Señor la llevó nuevamente a sus pies. Ella viene aquí de vez en cuando porque ya está grande y pues le cuesta. Pero ella reconcilió con el Señor y regresó al camino. Entonces, la promesa que está escrita en Hechos se cumple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y pues el Señor ha sido bueno. Yo vengo a darle la gloria al Señor porque el Señor ha sido bueno. Nos ha hecho pasar muchos procesos, pero todos esos procesos han sido para bien. Otro proceso el que el Señor nos hizo pasar es que yo no podía tener hijos. Me casé y pasé 7 años pidiéndole al Señor tener hijos y no podía.
y no podía. Entonces sufrí mucho en ese proceso porque yo le decía, Señor, ¿por qué le das hijos a mujeres que dejan tirados a los bebés? Y yo que sí lo voy a cuidar, no me lo das. Y pasé pues diciéndole eso al Señor por muchos años, hasta que me rendí, así como se rindió Ana, la mamá de Samuel. Yo le dije, Señor, está bien, si tú no me vas a dar hijos, yo bendigo tu voluntad y yo la acepto. Solo ayúdame a ver qué rumbo toma mi vida ahora, porque dentro de mis planes estaban hijos, pero si no, dime tú qué voy a hacer. Y se pasó el tiempo y a los 3 meses estábamos arreglando la casa con mi esposo y yo jalando unas cajas y me dice, no, Alice, no jales eso. ¿Y por qué? Le digo, porque estás embarazada. Y yo me preocupé mucho me preocupé y le dije, no, mi amor, yo no estoy embarazada. ¿Sí estás embarazada? Yo le dije, no es así, porque yo ya había aceptado la voluntad del Señor. Yo ya lo había sacado de mi corazón. Entonces me dijo, sí, y yo le dije, no, mire, pues me insistió tantas semanas que yo le dije, mira, mi amor, ¿y por qué tanto me insistís con eso? Y me dijo, es que el Señor me habló a mi corazón y me dijo que estás embarazada. Y yo le dije, Señor, ayúdalo, porque él quedó más afectado que yo. Ayúdalo. Y empecé a orar por él, hasta que, pues un viernes, ya había pasado como un mes, vino un hermano y me dijo, ya vas a tener un bebé. Y yo dije, bueno, por cualquier cosa mejor me voy a hacer una prueba. Y fui el sábado a hacerme una prueba y estaba embarazada. Resulté embarazada y cuando me fui a hacer la prueba en la que se ve el tiempo que el bebé tenía 1 mes de estar en mi vientre. El tiempo que el Señor le había hablado a mi esposo de que ya tenía yo a Samuel en el vientre. Samuel se llama mi primer hijo, ¿verdad? Y pasamos una prueba muy dura con Samuel porque él fue prematuro. Y a los 4 meses resulté embarazada otra vez de mi segundo hijo. Él se llama Daniel. Nació Daniel en su tiempo normal y pues son unos niños muy especiales, ¿verdad? Como todo niño travieso, como todo niño juguetón, pero son niños que Dios me dio, que Dios me los ofrendó, por decirlo así, me los prestó un rato porque son de Él, ¿verdad? Porque Él me los dio, Él abrió mi vientre. Posteriormente tuve problemas yo con mi matriz, empecé a tener muchas hemorragias, muchas infecciones. Y el doctor que me atendía tenía temor de que fuera un cáncer en mi matriz. Entonces me mandó obligatoriamente a quitarme la matriz de emergencia. Me hicieron mi cirugía, me la quitaron, la mandaron a patología. Afortunadamente no era nada maligno, pero sí tenía algo en mi matriz. Y lo sorprendente fue que mi matriz estaba sumamente inflamada y como las parten a la hora de hacer la patología, tenía meomas, mi matriz. Entonces el doctor quedó muy sorprendido porque clínicamente cuando una mujer tiene meomas en la matriz no puede quedar embarazada. El bebé no soporta estar en el vientre y son los abortos espontáneos que hay. Y yo tuve a mis 2 hijos en mi matriz con meomas y el Señor una vez más mostró su misericordia. Entonces, hermanos y amigos, yo conocí al Señor cuando yo tenía 15 años y fue lo mejor que me pasó en la vida. Fue lo mejor que me pasó en la vida. Tengo ya algunos años encima y el Señor ha sido bueno en todo tiempo. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Cuando buscamos nosotros hacer su voluntad, cumplir su palabra, procurando, dice la palabra, ¿verdad? Porque no es que lo podamos lograr todo, porque somos humanos y somos pecadores. Pero el Señor ha mostrado su misericordia conmigo. Y todo lo que pasamos, todos los procesos, por difíciles que sean, es porque el Señor lo permite para trabajar nuestra alma. Pero además de trabajar nuestra alma, nos está haciendo restauradores. Porque luego esa experiencia nosotros la llevamos a los pies de Cristo. Y nos encontramos a gente que ha pasado los mismos problemas, quizás peores o quizás menores,
Pero ahí está el Señor que nos pone la palabra y decirle, si el Señor me levantó a mí, te va a levantar a ti. Entonces, todo lo que pasamos tiene un propósito, porque dice la palabra que para los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Que el Señor les bendiga. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.